Buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad quería enviarles la segunda clase virtual que trata acerca de las porciones, es decir, las secciones dentro de las cuales la Argentina ha reclamado soberanía y seguirá reclamando. En el caso de la porción americana emergida es básicamente la parte continental, lo que ustedes ya delimitaron en sus mapas. Entonces, bueno, sobre eso hay, si ustedes siguen el manual, hay unas cuestiones. Está la cuestión de la Puna, la cuestión de Beagle, la cuestión del Paso San Francisco. Todas esas cuestiones fueron las que fueron delimitando todos estos límites internacionales con nuestros países vecinos, ¿sí? Algunos se han acordado fácilmente y otros no. Entonces les pido, lo que sí, que vayan acompañando esta clase con el manual, ¿sí? Y las cuestiones estas que yo les digo, las vamos a ver más adelante, es lo que le sigue a esta clase, ¿sí? Y después está la porción oceánica y la porción antártica, ¿sí? Porque obviamente es cómo, hasta qué punto establece soberanía y tiene derechos el país costero, ¿sí? En el caso del oceánico, ¿sí? Para esto está la Convención del Mar, que ya previamente establece hasta dónde llega la soberanía el estado ribereño o el estado costero. Piensen que hay países, por eso esta Convención del Mar no es que la establece la Argentina, sino que es a nivel internacional, ¿sí? Piensen que hay países que tienen como límite con otro país todo un mar, ¿sí? Piensen en el mar Mediterráneo, piensen en el mar Rojo, ¿sí? Ahí la Convención del Mar establece hasta dónde llegan los derechos de cada estado costero, ¿sí? Bueno, la Argentina firmó sobre ese acuerdo también, entonces también somos parte de eso. Y después está la porción antártica, obviamente esta parte del continente blanco, que ya saben todos que es de todos, pero la Argentina ha reclamado su soberanía. Ahí me interesa que sepan los argumentos por los cuales la Argentina lo reclama y cómo es al día de hoy, cómo nos regimos al día de hoy. Así que bueno, vamos a dar paso a la clase y cualquier cosita me van a ir consultando. Saben que me pueden mandar mensajes a través de la plataforma, ¿sí? Bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, la Argentina está dividida en tres secciones o porciones, ¿sí? Por un lado, la porción americana emergida, que es la parte continental de nuestro país, que está ahí incluido, obviamente, las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Básicamente es eso que yo les estoy marcando ahí en la imagen. Está el límite internacional marcado con color rojo. Obviamente no estoy incluyendo las Islas Malvinas, ni tampoco las Islas Australes, ni tampoco la porción antártica, porque es parte de lo que viene a continuación, ¿sí? Por otro lado, entonces ahí está la otra sección, la porción oceánica, ¿sí? Esto incluye las masas oceánicas, es decir, las aguas oceánicas, todo lo que es el mar, ¿sí? Los fondos oceánicos o el fondo marítimo, que es decir, de donde está la plataforma continental. Bueno, yo después eso se los voy a ampliar en la próxima diapositiva. Y después lo que son las islas, ¿sí? ¿Por qué incluimos las islas dentro de la porción oceánica? Porque como es parte de la plataforma continental, es parte de un fondo que después emerge, pero está rodeado de océano, de mar, por eso es que se lo considera dentro de esta porción, ¿sí? Acá vamos a incluir a las Islas Malvinas, las Islas Australes como las Orcadas, las Sandwich, ¿sí? Bien. Y después está, bueno, ahí se las marco en el mapita, ven que está toda esa sección, ¿sí? Ven ahí yo les marqué también las islas, ven a las que hacíamos alusión. Por un lado el mar argentino, por supuesto, milla 200, hasta la milla 200, después las Islas Malvinas y de los estados, las Islas Georgia, las Sandwich y las Orcadas, ¿sí? Así que esa es un poco la idea, marcárselos ahí en el mapa si les queda muchísimo más claro, también en color rojo. Después está la porción antártica, ¿sí? La porción antártica, ahí fíjense en el mapita, está enmarcado como si fuese un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque no nos olvidemos que es una esfera, ¿sí? Entonces estamos hablando desde, ahí ven que se los marco ahí también, ven la cercanía y al continente, es esa sección, bien. Están los meridianos, entre los meridianos 25 grados y 74 grados, ven, ahí yo se los estoy también circulando, para que lo vean, esos dos meridianos en color amarillo, y después el paralelo 60, ¿sí?
que es el que le termina de definir, ¿sí?, en cuanto a la latitud, hasta el polo sur, ¿sí?, que es digamos, obviamente el paralelo, ¿sí?, 90, ¿bien? Y bueno, ahí está marcado de esa manera. Yo ahora igual se los muestro. Ven que esta es la esfera terrestre, es desde el polo sur. Esta imagen es desde el polo sur, es todo el continente antártico, ¿sí? Es todo de esa masa continental. Y fíjense que ahí les estoy marcando con el triangulito para que lo vean bien claramente cuál es la porción que la Argentina no es que tiene una soberanía, sino que ha hecho sus reclamos sobre esos espacios y ha acordado con otros países llegar a un acuerdo para poder tener ciertos derechos sobre estos espacios, ¿sí?, sobre estas latitudes y estas longitudes. ¿Bien? Bien, vamos a ampliar entonces, por un lado, la porción americana emergida, ¿sí? Acá, como es la parte continental, es importante entender primero qué son los límites y qué son las fronteras, que es un poco lo que yo les había marcado en la diapositiva anterior, que estaba en color rojo, ¿sí? La idea es ampliar un poco sobre estos límites y fronteras, porque en Argentina la realidad es que llega a estas resoluciones no porque se ha definido así, lo ha definido un cartógrafo, ¿sí?, sino que ha tenido diferentes conflictos, inclusive algunos que han llegado casi hasta al pie de una guerra, ¿sí? Entonces son conflictos muchos de ellos. Otros conflictos que no han llegado necesariamente a una instancia de guerra, sí han tenido conflictos en donde no hemos podido llegar a un acuerdo y ha tenido que intervenir alguien externo, ¿sí?, alguna entidad o algún tipo de autoridad o arbitraje. Bien, yo ahí, para que quede bien claro qué son los límites y qué son las fronteras, porque muchos se los confunden, piensan que es lo mismo, ¿sí? Por un lado, el límite internacional es eso que yo les estoy marcando en color naranja, ¿sí? Fíjense que está con una línea, punto, ¿sí? En general en los mapas lo van a ver así, con ese tipo de línea y punto, ¿bien? Lo van a ver país A y país B, ¿sí? Esa línea y ese límite internacional es una línea convencional, una línea imaginaria, ¿sí?, que separa a dos estados que son contiguos, ¿sí? Eso es algo que muchos chicos se terminan olvidando y no me lo dicen, pero son dos estados contiguos. Es decir, un límite internacional, ¿sí?, es una línea imaginaria que separa o divide dos estados que están contiguos, ¿bien?, que son limítrofes, dicho de otra manera, ¿no? Eso es el límite internacional. ¿Y qué es frontera? Son las áreas que están a los costados, a ambos lados de ese límite internacional, ¿sí? ¿Dónde se establece la población? Sobre las fronteras, no sobre el límite internacional. A veces el límite internacional, no se crean que necesariamente hay algo o un hito o hay algo que lo manifieste. Muchas veces es una avenida, ¿sí?, o es simplemente una calle. Pero bueno, obviamente en un mapa lo hemos trazado de esa manera como les había mencionado. Bien, ahí espero que haya quedado claro esa diferencia. Bien, los límites internacionales, más allá de la definición que ya dijimos, pueden tener diferentes tipos de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, por un lado los geográficos, que es el más común, por lo menos en la Argentina hay muchísimos tipos de límites apoyados en los geográficos. ¿Qué significa? Que para establecer el límite internacional se tienen en cuenta las montañas o los ríos o algún elemento físico o de la naturaleza que esté presente, ¿sí? Entonces, que ese es el límite que se fija, ¿bien? Por ejemplo, en la Argentina tenemos muchos casos en donde hay altas cumbres, ¿sí?, en toda la cordillera de los Andes, ¿sí?, en nuestro límite entre Argentina con Chile. Se estableció mucho este tipo de apoyo, ¿sí?, en donde pasan las máximas alturas
es lo que hace fijar el trazo de la línea imaginaria del límite internacional, ¿sí? Después, ¿qué puede pasar con los ríos? Por ejemplo, cuando hay máximas profundidades, es decir, que se traza la línea imaginaria del límite internacional en el punto en donde hay máxima profundidad, ¿sí? En donde hay, donde está el punto más profundo de todo el río, ¿sí? Digamos, para hacerlo bien gráfico, si yo tuviese en el fondo una máxima profundidad de 20 metros, vamos a suponer, y en la costa, cercana, digamos, en las cercanías de la costa tenemos 10 metros, bueno, claramente por donde están esos 20 metros es en donde se va a fijar ese límite. Un poquito más adelante se vuelven a tomar referencias de cuál es la profundidad y se vuelve a trazar otra línea, ¿se entiende? Es decir, a una distancia muy cercana se empiezan a contabilizar, y por donde pase la máxima profundidad, si pasa a 20, si más adelante hay 22 metros de profundidad, pasa por esos 22, ¿se entiende? O sea, es lo contrario, por decirlo de alguna manera, a las altas cumbres, ¿sí? En el sentido inverso, la máxima profundidad. Y otra es la de las vertientes de los ríos, es hacia donde tienden los ríos, hacia donde desembocan, ¿bien? Si desembocan en el Atlántico o desembocan en el Pacífico. En general en la Argentina las altas cumbres son coincidentes con las vertientes de los ríos, en general, ¿sí? Así que porque ahora les voy a mostrar una imagen, por ejemplo, donde están la línea punteada de ese color violeta, fíjense que es por donde pasan las máximas alturas, ¿sí? Eso es lo que ha trazado, pero fíjense cómo los afluentes terminan desembocando todos en un gran río colector, que es el río principal, ¿sí? Que es el que después va a terminar desembocando o en el Atlántico o en el Pacífico, ¿sí? Bien, después tenemos los geométricos. ¿Qué significa esto? Que para hacer y trazar la línea imaginaria se apoya, por ejemplo, en un cálculo matemático en donde se eligen dos puntos al azar, ¿sí? Entre una costa y la otra, o sea, dentro de un río, por ejemplo, puede ser sobre una margen y la otra margen, se establecen dos puntos, se miden y se traza una línea a la mitad, como para que sea lo más equidistante posible. ¿Qué significa eso? Que haya que cada país tenga la misma capacidad y la misma cantidad de metros entre ambos, ¿sí? Esto pasa en la Argentina bastante, con algunos puntos específicos, véanlos en lo que les mandé en los apuntes o en el manual. Véanlo, porque ahí está bien clarito los casos en donde ahí se traza una línea medio a un río, por ejemplo, ¿no? El caso más común es la línea medio a un río. En el río de la Plata, gran parte del río de la Plata está delimitada entre Argentina con Uruguay por la línea medio a un río, ¿sí? De hecho lo van a ver y se van a dar cuenta, si ustedes observan el mapa, se van a dar cuenta que está exactamente la misma cantidad de distancia que tiene la Argentina de lo que tiene Uruguay, ¿sí? Es como, y después, por ejemplo, la represa de Salto Grande, también, que es una represa binacional, la compartimos con Uruguay, también se establece la línea medio de un río, ¿sí? Tiene una cierta lógica que se establezca esto, pero suelen ser definidos este tipo de apoyos. Es importante mencionar, y no me quiero olvidar de decirles que es algo que se define entre los dos países. En general, nosotros con Uruguay nunca hemos tenido grandes conflictos, en general fueron acuerdos en donde no hubo que dirimir nada de manera externa, sino que perfectamente se pudo establecer con ese país. No así pasó con algunos límites internacionales con el Chile, ¿sí? Bien, otros casos son, por ejemplo, cuando se trazan algunas figuras que terminan siendo como geométricas, ¿sí? Como una especie de polígono. Eso también es algo que ha pasado en algún punto en la Argentina con Chile puntualmente. Miren, por ejemplo, me gustó este gráfico porque, fíjense, esto es una visión de un río, ¿no? Entonces, fíjense como la línea medio de un río, vamos a suponer que tenemos de ancho total 14 millas, ¿sí? El ancho total del río es 14 millas. Bueno, la línea medio de un río, que es eso que ustedes ven en color verde, lo divide justo a la mitad, de manera tal que a un país le van a corresponder unas 7 millas y al otro país vecino, ¿sí? Al país contiguo, le van a corresponder las otras 7 millas.
¿Se entiende? Esa es la línea medio de un río. Eso se traza todo el tiempo en la medida que vamos recorriendo todo el curso de ese río. ¿Se comprende? Entonces siempre, porque puede pasar que de repente ese río en algún momento es más ancho, ¿sí? Entonces ya no son 14 millas, pueden llegar a ser 20 millas. Bueno, siempre se va estableciendo la línea medio de un río. ¿Bien? ¿Qué pasa con la vaguada? La vaguada es estas máximas profundidades, es eso que ustedes ven en color rojo. Ven que por ahí pasan las máximas profundidades, nuevamente se vuelve a hacer cálculos, se sigue siguiendo todo ese río, se sigue todo el curso de ese río y se establece por dónde va la máxima profundidad. ¿Sí? Se hacen estudios sobre las profundidades de ese río y se establece. Bien. Y por último, es los geodésicos. ¿Qué tipo de apoyo utiliza? Las coordenadas geográficas. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? Los paralelos y los meridianos. ¿Sí? La Argentina tiene muchos límites internacionales basados en los paralelos y los meridianos, pero lo que tiene aún más son límites interprovinciales que utiliza este tipo de apoyo, ¿sí? A mí no me interesan los interprovinciales, como por ejemplo en La Pampa, fíjense, Río Negro, Chubut, ¿sí? Fíjense que son, las van a ver como si fuesen líneas rectas, ¿sí? Lo van a ver como líneas rectas. ¿Por qué? Porque en realidad siguen a un paralelo determinado o siguen a un meridiano determinado, ¿sí? Pero a mí entre provincias no me interesa, como esto estamos hablando de límites internacionales, presten la atención a los que son internacionales, ¿sí? Están ahí bien claritos en los apuntes de clase que tienen, en el manual, mejor dicho, ahí tienen todo ahí bien detalladito, ¿bien? Yo igual se los marco un ejemplo para que se den una idea. Esta es la parte austral, obviamente, de la Argentina, en la Patagonia. Fíjense en Santa Cruz, donde les estoy trazando ahí una línea color rojo. Ese es el famoso paralelo 52. Fíjense cómo entre Santa Cruz y Chile, ¿sí? Ahí hay una parte que está bien recta, ¿sí? Y yo ahora se los voy a marcar bien fuerte. Ahí, en esa parte exacta se definió ese tipo de límite, ese tipo de apoyo geodésico. Bien.
En cuanto a la porción oceánica, se subdivide en tres grandes secciones, ¿sí? Por un lado están las masas oceánicas, que básicamente son los océanos, después están los fondos oceánicos o fondos marinos, todo el lecho marino, y después están las islas, que no es nada más ni nada menos que ese mismo lecho marino que emerge, ¿sí? Desde la plataforma emerge y uno lo ve sobre el nivel del mar en forma de isla, ¿sí? Diferente a lo que son los llamados hotspots que ya hablamos en algún momento, que son esos puntos calientes en donde emerge por una acción volcánica, pero no es ese el caso, sino que en este caso de islas es cuando ese mismo fondo marino emerge sobre el nivel del mar. A mí me gustó esta imagen que yo les voy a representar acá, que les tienen en sus apuntes. Fíjense bien a la izquierda que dice costa y después dice línea de base. ¿Qué significa esa línea de base? Es el punto máximo en donde baja la marea. Vieron que hay lo que llaman los momentos de pleamar, es decir, que la marea sube y uno ve que el agua sube su nivel y después de repente baja, ¿sí? Bueno, el punto máximo donde baja, eso se le llama línea de base. A partir de ese punto es donde se empieza a decir que es el punto cero, el momento en donde a partir de ahí se empieza a contabilizar las millas náuticas, ¿sí? Para saber hasta dónde tiene soberanía el país costero, el país sobre el cual está la costa, ¿sí? Esto es muy importante, esto lo establece ya la Convención del Mar, ¿sí? Que ya hablamos en una diapositiva anterior, ¿sí? La Convención del Mar es el que le da respaldo a todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Está establecido y muchísimos países han firmado. Esto no es algo que la Argentina decidió, sino que es algo convenido entre varios países, ¿bien? A partir de entonces la línea base es el punto de 0 millas. Desde las 0 millas hasta las 12 millas se le dice que es parte del mar territorial. ¿Qué significa? Que el estado de la costa, el estado costero o estado ribereño, tiene soberanía absoluta sobre todo lo que ocurra hasta ese punto. Es decir, vamos a suponer, nosotros estamos en la costa, vemos que baja al máximo la marea. Bueno, a partir de ese momento es el punto cero de 0 millas. De ahí hasta las 12 millas, ¿sí? Náuticas, es soberanía absoluta del país costero. Ahí están todas las reglas regidas por el país costero, ¿sí? Guste o no guste, se establecen todas las leyes y se aplica todo lo necesario en función al país costero, ¿sí? Ahí no importa la bandera o quién venga o qué lo que haga, sino que las leyes que se aplican son las del estado costero, ¿sí? Bien, yo les marqué con una línea horizontal azul. ¿Qué hubiese pasado si no consideramos como línea de base, línea de baja marea? Fíjense cómo hubiese cambiado el punto de 0 millas. ¿Ven cómo está mucho más atrás? Entonces, por eso es importante entender esto de la línea de base en dónde está, ¿sí? Está a partir de ese punto donde dice 0 metros, ¿bien? Después está la zona contigua. Contigua significa que está a continuación, ¿sí? Es una zona, por decirlo de alguna manera, de transición hacia la otra zona, que es la zona económica exclusiva. Va desde las 12 millas hasta las 24 millas, ¿sí? Es ese tramo, esa distancia, y ahí es una zona, ¿sí?, en donde el Estado costero puede tomar medidas en torno a lo que tiene que ver con lo sanitario, con lo aduanero, con las cuestiones de inmigración, las cuestiones fiscales. ¿Qué son las cuestiones fiscales? Las cuestiones impositivas, las cuestiones que tienen que pagar impuestos, ¿sí? Entonces ahí lleva un control, claro que sí, el Estado costero, pero sobre estos aspectos en particular, ¿sí? Y después está lo que se llama la zona económica exclusiva, que es a partir de las 24 millas hasta la milla 200, ¿sí? ¿Qué significa la zona económica exclusiva? Ustedes la van a ver muchas veces como ZEE. Es una zona en donde el Estado costero tiene derecho y tiene soberanía, ¿sí? Soberanía, estamos hablando de que tiene derechos sobre, ¿sí?, todos los aspectos que tienen que ver con la exploración, la explotación, la conservación y la administración, ¿sí?, de los recursos naturales que existen en esa área, ¿sí? Por eso muchos mares, y ven que en esa imagen se ve bien ahí el buque chino, por ejemplo, podría ser, porque la gran mayoría son todos chinos, que están en la milla 201 y están ahí esperando. Si lo vieran en una imagen aérea es impresionante. La milla 201 está lleno de buques, generalmente orientales, que están ahí a la espera de poder
obviamente pescar y conseguir innumerable cantidad de recursos vivos en esa área, ¿sí? Ahí no se le puede decir nada porque ya ahí es alta mar, ¿sí? Ahí pueden perfectamente circular y hacer lo que quieran, no se aplica ninguna ley de nada, ¿sí? En ese sentido. O sea que el Estado costero no tiene derecho sobre alta mar, pero sí sobre la económica exclusiva. Entonces ahí suele patrullar muchas veces todo lo que es prefectura naval, suelen patrullar justo en la milla 129 como para evitar que pasen de las 201 a la 200. Si llegaran a pasar, se les hace una serie de advertencias, y si no acatan esas advertencias, existen reglamentaciones y un protocolo para seguir y si es necesario derribar al buque, ¿sí? Porque imagínense que son aguas territoriales en donde debería respetarse las órdenes del Estado costero, ¿se entiende? De hecho, ha pasado hace un tiempo atrás, ahora no sé, 4 años creo que ya pasaron más o menos, se derribó, o 3 años, se derribó un buque chino, y después terminaron todos presos, ¿sí? Pero para que lo sepan, se aplica esto, ¿sí? Dicho sea de paso, es importante saberlo, que por ejemplo el Ara San Juan patrullando justamente esta milla 200, ¿sí? Bien. En cuanto a los fondos marinos, yo se lo marco con color verde, ¿sí? Con color verde. Por ejemplo, si yo veo la plataforma, ¿sí? La plataforma es la continuación del continente, pero por debajo, ¿sí? Del nivel del mar. Así de sencillo. Nosotros tenemos una plataforma continental sumamente ancha, ¿sí? Sumamente ancha. Tenemos por eso muchísimos dominios, por eso tenemos muchísimos derechos sobre esos espacios de los fondos marinos. Que se interprete bien, de los fondos, no sobre las aguas. Sobre las aguas se aplica, como ya dijimos, de la 0 a la 12 y demás. Pero como nosotros tenemos una plataforma marina muy, muy amplia, ¿sí? Tenemos muchos derechos sobre ese fondo, ¿sí? Bien, eso por un lado. Después está lo que se llama talud. ¿Qué es el talud? Es la misma plataforma continental que en un momento tiene una gran pendiente, ¿sí? Y una gran inclinación. Bien, eso es el talud. En la Argentina el talud generalmente es como si fuese escalonado, ¿sí? Como si fuesen escalones, van bajando de a 1000 o 2000 metros, de hecho el Ara San Juan se ha encontrado en el talud, ¿sí? Bien. Y después está lo que se llama la emersión continental. Es el punto en donde termina ya después el talud y donde obviamente todos los sedimentos, todo se reúne, se acumula, se compacta. Por eso es una zona de muchos recursos interesantes, como por ejemplo el gas, el petróleo, ¿sí? Minerales, muchísimos yacimientos se encuentran en esta zona, ¿sí? Bueno, es una zona sobre la cual tenemos derechos, ¿sí? Y en cuanto a las islas, fíjense que nosotros ahí hablamos de las Islas Malvinas, hablamos de las Islas de los Estados, fíjense dónde está ubicado, ahí cerquita de donde está Tierra del Fuego, las Islas Georgia, las Sandwich del Sur y las Orcadas del Sur, ¿sí? Bien, ahí estamos incluyendo todas esas islas, ¿sí? Cuando hablamos de islas. ¿Por qué? Porque es parte, ya se estudió esto, es parte de la misma plataforma continental argentina, es todo parte, nada más que se ha elevado, entonces uno lo ve y lo ve en forma de islas, ¿sí? Por eso es que se dicen que son parte del continente americano. Suena insólito, dicho esto, obviamente suena insólito que el Reino Unido u otros países hayan reclamado por esta área, ¿sí? Estando tan distantes y no teniendo nada que ver con esta plataforma, ¿sí? Está claro que es parte de la plataforma continental sudamericana, ¿sí? Tanto es así que después emerge en el continente antártico, como ustedes ya saben, con la forma de los Antantardes. ¿Se acuerdan que ya lo vimos los Antantardes? Bueno, eso en cuanto a la porción oceánica. En cuanto a la porción antártica, yo ahí les muestro nuevamente la misma imagen. Fíjense el espacio triangular que ya hablamos anteriormente, ¿sí? Eso es lo que se incluye dentro de la porción antártica argentina. Y la Argentina hizo un reclamo territorial en 1948 y
se basaba en diferentes argumentos. Esto es importante entenderlo, van a aparecerles parecido a los argumentos que establecimos con las Islas Malvinas, pero bueno, porque tiene mucho de similitud, por supuesto. Por un lado, la proximidad geográfica. Fíjense lo próximo que se encuentra a la Isla Grande de Tierra del Fuego, ¿sí? Más concretamente, para que se den una idea, de Ushuaia hasta 1000 kilómetros, ¿sí? No es mucho. Piensen que en un barco, en una especie de crucero, se llega en 2 días, ¿sí? O sea, es realmente muy cortita la distancia. Se atraviesa el pasaje de Drake y se llega rápidamente. En avión se tardará 1 hora y 45, 2 horas a lo sumo, ¿sí? O sea, es realmente muy cortita la distancia. Entonces, por el otro lado, la continuidad geológica. ¿Se acuerdan que hablábamos también de este tema de los fondos marinos? Bueno, se ha determinado que es parte de la misma estructura geológica, ¿sí? Y después está la ocupación permanente. Bueno, perdón, algo que me olvidé decirles sobre lo anterior, la continuidad geológica. Tanto es así que se acuerdan que siempre hablamos de los famosos Antartandes, ¿sí? Es esta continuación de la cordillera de los Andes que se sumerge, después de haber pasado por la isla de los Estados, se sumerge y vuelve a reaparecer en las Islas Orcadas, en la Georgia, hace como una vueltita, un giro, y vuelve a reaparecer en la península antártica, ¿sí? Después, la Argentina tuvo una ocupación permanente en el Observatorio Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas, desde 1904, que tiene incidencia, entonces digamos, tiene el registro de todo lo que acontece en toda esta zona, en toda esta área, y mucha participación. Y después está, perdón, se los repetí, y después está lo que se llama los territorios de herencia de España. Siempre hablamos del virreinato del Río de la Plata. ¿Se acuerdan que nosotros siempre heredamos esos territorios? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Heredás todo lo que poseías. Bueno, justamente como nosotros poseíamos todo lo del virreinato del Río de la Plata, por supuesto este espacio que también estaba incluido, también lo deberíamos haber heredado. Bien. Después, obviamente, innumerable cantidad de participación en trabajos e investigaciones científicas. La Argentina siempre tuvo incidencia y siempre ha hecho aportes, ¿sí? Entonces eso también ha sido parte del argumento, por lo cual la Argentina ha establecido o ha solicitado tener un reclamo territorial y ciertos derechos sobre esta área. Definitivamente la Argentina tiene ciertos derechos, tiene de hecho la posibilidad de tener bases militares y científicas, de ocupación permanente. Algunos otros no son de ocupación permanente, pero básicamente la Argentina tiene mucho sobre esta área junto con Chile. Obviamente, pues es un área compartida, tenemos bases tanto argentinas como chilenas y hacemos aportes continuamente. Hay reuniones periódicas, una vez al año se reúne todo lo que es el sistema antártico y todos los países y hacen una puesta en común sobre todo lo que han encontrado, nuevos experimentos y demás. Obviamente existen ciertas pautas que todos los estados tienen que respetar, ¿sí? El tema de la no contaminación. Además está decir que nada de todo eso se puede hacer, ni explosiones nucleares, ni arrojar desechos radioactivos. Es decir, además está decir, fíjense qué época, ¿no? 1948 la Argentina hace su reclamo, pleno, ¿sí? Momento de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque era una zona muy reclamada por todos los países que estaban haciendo, digamos, tratando de obtener nuevos territorios, y obviamente ¿para qué? Para posibles explosiones, pruebas nucleares y demás. Entonces, como existía esta iniciativa de todos querer estos espacios, obviamente la Argentina no se quedó atrás y también hizo su reclamo correspondiente, ¿sí? Finalmente, ¿a qué se ha llegado? Se ha llegado a la conclusión de hacer lo que se llama el Tratado Antártico, que hoy en día es parte de lo que se llama un sistema antártico. Esto se acordó en 1959 y finalmente se entró en vigencia este acuerdo o este tratado en 1961. Tenía una vigencia hasta 1991. Este Tratado Antártico, ¿qué es lo que establecía? Establecía que
todos los países teníamos que tener derecho a poder investigar, a poder hacer aportes, obviamente con sus reglas y con todas las limitaciones lógicas de este espacio, ¿sí? Pero la idea era justamente poder hacer que este espacio sea para todos y que sea un espacio de investigación. Algo muy distinto a lo que pasó, fíjense, en el Ártico, y fíjense el deterioro del ambiente que hay en el Ártico. Acá en la Antártida lo que se intentó es, por el contrario, intentar preservar todos estos recursos para la posteridad y para que las generaciones futuras también pudieran acceder. Fíjense que se han hecho muchos aportes a lo que es la actividad foquera, ¿sí? Para justamente no evitar que se extingan estas especies. Respecto a los pingüinos también, hay pingüinos emperador, que son pingüinos enormes, gigantes, así que bueno, para preservar toda esta fauna y también todo este espacio cubierto de hielo, ¿sí? Todo este territorio cubierto de hielo, que es una importantísima fuente de agua dulce, ¿sí? Entonces la importancia de poder preservarlo, ¿sí? Acá todos los países, todos los que están interesados lo terminaron firmando. Como les dije, terminó la vigencia en 1991, pero sin embargo hubieron protocolos y acuerdos posteriores que de alguna manera reafirmaban que el Tratado Antártico estaba correcto y digamos, es como que lo fueron rectificando en la medida en que hubieron otros acuerdos y protocolos, porque se tenía en cuenta obviamente lo anterior, se sobreentendía que todo lo anterior seguía vigente, ¿sí? Entonces, tácitamente sigue vigente este acuerdo, ¿sí? Recuerden también, bueno, en este caso el tema de las actividades que se pueden realizar en la Antártida, obviamente todas tienen que ser con fines científicos, pero ustedes me dirán, ¿y pero qué pasa con el turismo? Sí, el turismo está permitido en la Antártida, se puede visitar, se pueden hacer hasta inclusive actividades de tipo náuticas, o sea que se puede hacer muchísimas cosas, pero siempre con muchísimas limitaciones, como les digo, ¿sí? Por ejemplo, los buques turísticos no pueden tener más de una determinada cantidad de turistas, tienen que ser de un determinado tipo, no pueden eliminar desechos que sean tóxicos, no pueden, entonces hay un montón de reglamentaciones lógicas y que son muy buenas y que han permitido que esta área siga siendo tan inhóspita como hace un tiempo atrás, ¿sí? Es decir, a pesar de que ya hace un tiempo están haciendo la actividad turística, la verdad es que se mantiene bastante bien, más allá de que obviamente con el correr del tiempo el cambio climático ha hecho sus efectos también sobre esta área, ¿sí? Pero la actividad turística no fue lo que lo originó, sino el propio calentamiento global, ¿sí? ¿Qué más? No me quiero olvidar más de nada sobre esta área. La IATO es quien controla justamente toda esta actividad de los operadores turísticos que viajan allá. Está todo muy limitado y, como les digo, esta área se puede visitar en realidad, fíjense, nada más que 3 meses al año, no se lo puede visitar durante el resto del año, o sea que son 3 meses en donde hay que regular la cantidad de habitantes que lo van visitando, ¿sí? Y de esto se encarga justamente este organismo. Bueno, básicamente eso, chicos, sobre la porción antártica. Tienen que saber los argumentos, tienen que saber en qué consistió el Tratado Antártico, bien, y entender que en realidad, si bien nosotros tenemos un reclamo de soberanía sobre esta área, es un continente que se le dice que es el continente de todos, ¿sí? Así que bueno, eso es básicamente. Y eso es todo por hoy, ¿sí? Chicos, bueno, como les decía, cualquier cosa me consultan, ¿sí? Tienen disponible ahí la plataforma y bueno, la próxima vez que hablemos va a ser directamente para hacer unos nuevos retos en EducaPlay, ¿sí? ¿Se acuerdan que todos estábamos en EducaPlay? Así que se los voy a hacer llegar seguramente, se me ocurre el día viernes que va a ser lo mejor, el día viernes. Así que repasen bien estos temas, estudienlo bien, por favor, y vamos a ir cerrando este temita de las competencias. La idea mía era ir subiendo ya la nota de competencias, si bien todavía no terminaron, bueno, como para que ya vayan viendo cómo les está yendo en esa nota, ¿sí? Que va a tener su propia calificación
y que va a ir en el boletín. Así que, bueno, a meterle con este tema, ¿sí? Y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Un abrazo muy grande, cuídense muchísimo, ¿sí? Muchísimo, y cuiden a sus familias. Les mando un beso muy grande.